quienes están con nosotros ya aquí. Perfecto. Entonces voy a apagar mi cámara, voy a hacer la presentación en cuanto a compartir en la pantalla de lo que queremos mostrar el día de hoy. Acá básicamente entonces queremos fortalecer y retroalimentar, si es del caso, todos los parámetros, no solamente normativos, sino también de bioseguridad que se están implementando a nivel nacional, con el ánimo de generar gradualmente o paulatinamente la reactivación comercial de algunos sectores que, de acuerdo al decreto 749 en sus 43 excepciones, pueden disponer o hacer uso ya de sus actividades como tal, y contarles un poco en qué se encuentra el gobierno nacional, estrictamente el presidente de la República, quien es por estado de emergencia el único en decretar este tipo de normativas que se espera para el sector comercial como tal o establecimientos o locales comerciales. Bueno, esta capacitación que ustedes van a presenciar el día de hoy, pues quiero hacerlo muy dinámica en el sentido de que toda la información que se va a suscitar acá o que se logró impactar en esta diapositiva y en las demás restantes, pues lo que buscamos nosotros a través de Panorama es que ustedes, como distribuidores comerciales o que hacen parte de toda la cadena no solamente de producción sino de distribución, conozcan desde la garantía nacional cuáles van a ser aquellos parámetros que las normas están siendo establecidas en el sentido de la reapertura comercial de todos los sectores, hablando principalmente de que realmente nos compete. Como ustedes bien conocen, el gobierno nacional no ha escatimado en esfuerzos para no solamente mitigar a través de medidas preventivas el impacto de la propagación del COVID-19, sino también paulatinamente cuál puede ser el alcance o la intervención de los diferentes sectores económicos en la mitigación de la propagación del mismo. Quiero iniciar esta actividad definiendo de que a través de Panorama como productor y ustedes como distribuidores o toda la línea comercial, que no solamente cumplen un papel fundamental en el proceso misional de la organización, sino también que somos todos responsables de evitar o mitigar la propagación de esta, partiendo de que el COVID-19 es la enfermedad como tal y de que este virus, coronavirus o SARS tipo 2, es lo que realmente, digamos, ha afectado significativamente no solamente la economía, sino también otras esferas a nivel territorio. Bueno, entonces quiero empezar diciéndoles que todo lo que tiene que ver con bioseguridad en Colombia está sujeto a la resolución 0666 del 2020. Esta es la resolución que imparte las diferentes recomendaciones o medidas que se deben establecer en todo el territorio nacional con el ánimo de mitigar la propagación de este virus conocido como coronavirus, para evitar la patología o la sintomatología que lleve al COVID-19. En este sentido, el gobierno nacional ha determinado que todos los sectores económicos, sin excepción alguna, principalmente aquellos que han venido haciendo reapertura de sus actividades, no solamente estructuren, sino también implementen los protocolos que esta misma norma determina. En Colombia se han expedido un sinnúmero de resoluciones que vienen sujetas a diferentes sectores económicos. Pero todas estas resoluciones que vienen sujetas a cada tipo de sector o actividad económica viene precedida de la resolución 0666 del 2020. Cabe resaltar también que a la fecha no se ha estipulado o promulgado o divulgado ningún tipo de norma que haga referencia explícita a los sectores comerciales o locales comerciales. Como bien ustedes conocen, en el decreto 749 del año 2020, que hace reapertura paulatina de sectores económicos a partir del 1 de junio, hay potestad de las alcaldías locales, distritales o municipales, es decir, los gobiernos locales son los encargados de determinar si hace reapertura total, paulatina, de todas las actividades económicas que comprende su territorio. En ese sentido,
Lo que el decreto presidencial 749 determina es que gran parte de la responsabilidad en cuanto a la mitigación o evitar propagación del COVID y obviamente recuperar la economía de manera paulatina está a responsabilidad de cada gobierno local o municipal. Entrando en materia, hay unas pautas de seguridad en cuanto a mecanismos preventivos que no se pueden desconocer y se tienen que tener en cuenta una vez el gobierno nacional o el gobierno local, municipal o distrital determine la reapertura de locales comerciales o establecimientos de comercio. Uno de ellos es que siempre va a ser exigible la estructuración de los protocolos de bioseguridad al interior de los establecimientos de comercio. Deben ser estos protocolos inscritos o adscritos en la alcaldía de cada municipio o cada departamento, cada distrito, por decir Bogotá o en las demás municipalidades del país, para que sea la alcaldía a través de su Secretaría de Salud quien determine el aval para poder hacer la reapertura. Dentro del protocolo hay unas pautas importantes. Lo primero es que ninguna persona podrá entrar a las instalaciones del local comercial sin antes habérsele tomado la temperatura. Para determinar el valor de la temperatura, que se determina en grados centígrados, se cuantifica en grados centígrados de una persona, llámese visitante, llámese proveedor o llámese cliente, debe ser a través de herramientas como termómetros infrarrojos y debe de ser un proceso que debe ser tomado al ingreso al establecimiento de comercio. En caso de que quienes asistan al establecimiento de comercio, al punto de distribución, sean los mismos colaboradores, no solamente está la toma de la temperatura al ingreso, sino también que podría adaptarse la toma de la temperatura de carácter aleatorio durante la jornada laboral. Algo importante para tener en cuenta: 37.5 es la temperatura normal de una persona. Hasta allí diríamos que son los límites permisibles o de normalidad. Cuando se supere el 37.5 y se llegue a los 38 grados centígrados, como bien la resolución 0666 lo determina, aquí se catalogaría ya que es una persona con sintomatología que puede estar asociada al COVID. Es decir, que esta persona se le prohibiría el ingreso y tendría que remitirse a su EPS o un centro de urgencias para que sea atendido y determinen si es viable o no la aplicación de la prueba. En este punto, nos podríamos encontrar no solamente con personas y colaboradores que al llegar al local comercial no presenten variaciones importantes en la temperatura. Hay que tener presente de que la temperatura no es una constante, es una variable. Es decir, que un colaborador que tenga el virus SARS-2 o el COVID-19 ingrese a un establecimiento de comercio, al inicio de la jornada se le tome la temperatura y no se evidencien límites por fuera de lo normal, puede ser que en términos de 3, 4, 5 horas ese valor haya cambiado sustancialmente. Porque tenemos que tener en cuenta que una de las características importantes del COVID-19 es que en muchas personas que no tienen preexistencias son personas con patologías como por ejemplo VIH-Sida, algún tipo de cáncer, hipertensión arterial, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, patologías de carácter respiratorio. Esas personas que tienen preexistencias, obviamente toda la sintomatología se volca a ser un evento de carácter mortal. En este punto, aquellas personas que no tengan preexistencias y que no superen los 60 años de edad pueden ser asintomáticos. Es decir, que en el término del tiempo, esa ventana de espera que tiene este virus puede materializarse y evidenciarse unos días después de haberlo adquirido. En conclusión, entonces, no solamente cada colaborador que ingrese al centro de distribución o al local comercial una vez se haya aprobado la apertura, sino también los clientes, proveedores o subdistribuidores se les haga la toma de la temperatura de manera permanente. Es decir, siempre la constancia al inicio y con los colaboradores determinar si lo van a hacer durante la jornada laboral. La resolución, como algunas guías del Ministerio de Salud y la Protección Social, determinan que en caso de que un colaborador o persona presente valores por encima de 37.5
grados centígrados. Una vez se le tome la temperatura, se recomienda también hacer una ventana de espera de 15 minutos para volverla a tomar para determinar si realmente es un signo o síntoma asociado a una patología determinada, pues su efecto puede ser también sustento o puede ser sujeta a una falta, a una alteración o no una adecuada calibración del equipo. Siempre que nosotros evidenciemos dentro del establecimiento de comercio local comercial o punto de distribución una persona con posibles síntomas de COVID-19, obviamente tiene que informársela a la persona responsable de ello y informar a las líneas, ya saben, nacionales, distritales o locales que fueron diseñadas para atención COVID-19. A nivel nacional, en número celular tenemos la línea 192, que es la línea COVID nacional. Allí nos hacen la recepción de la llamada y se hace la remisión orientación de este caso para que sea objeto de la práctica de la prueba PCR para determinar si tiene o no tiene este virus consigo. Las guías, como la resolución 0666, establecen 3 aspectos fundamentales para minimizar el contagio por COVID. El primero es el uso obligatorio de protección respiratoria, traducido en tapabocas. El segundo es el lavado permanente de manos, el cual debe ser entre 20 y 30 segundos como mínimo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que el lavado de manos puede ser hasta de 40 segundos. Y el tercer aspecto, o medida preventiva que puede minimizar el impacto de propagación del COVID, es el distanciamiento social. Distanciamiento social traducido en distancia de una persona respecto a otra de 2 metros. Se recomienda mínimo 2 metros de distancia. Para personas que no tengan la posibilidad, por tema de recurso hídrico, de lavarse las manos de carácter permanente, la recomendación es que las manos sean lavadas mínimo 3 horas al día o cada 3 horas al día se las laven. Para quienes tienen la imposibilidad por temas laborales o porque no cuentan con un mecanismo para hacerlo, se recomienda el uso de gel antibacterial o de alcohol en altas concentraciones. La norma hace referencia a gel antibacterial o alcohol que no sea menor al 60% ni mayor al 95% de concentración. Una vez se realice o se autorice la apertura escalonada de locales comerciales o establecimientos de comercio, puntos de distribución, habrá unas recomendaciones que muy seguramente aparecerán en esta directriz normativa, que es máximo el ingreso de 2 personas por hora o por momentos de atención. Cabe resaltar que eso también entra a variar dependiendo el metraje o la capacidad instalada de cada local. Pero lo que se busca y lo que se entrará a determinar es evitar la visita o intervención o ingreso masivo o aforado de personas que no cumplan con el distanciamiento social al interior de cada local, que como habíamos hablado inicialmente, es de 2 metros de una persona con respecto a otra. Antes de que hablemos de las medidas durante la jornada laboral, es importante resaltar que la resolución 0666 hace referencia a unos mecanismos preventivos que se tienen que tener en cuenta al momento en el que yo dispongo salir de mi casa o unidad de residencia. El gobierno nacional ha dado unas recomendaciones muy puntuales referentes al transporte. Se recomienda mucho el uso de bicicleta, de motocicleta, obviamente sin parrillero. Hay algunas ciudades que tienen esa restricción de parrillero hombre principalmente, o a no ser que el parrillero tenga o esté entre las excepciones del decreto. Y tercero, vehículos propios o particulares y evitar a como dé lugar el uso de transporte público. En cuanto al uso de transporte público, para quienes se tiene obligatoriamente su uso, es evitar abordarlo una vez se evidencie que está superando el 35% de su capacidad total.
Entonces, en este sentido, los mecanismos alternativos de transporte hacia del lugar de residencia al punto de trabajo es fundamental para evitar contagios de carácter masivo. Otro tema importante es que quienes no hagan parte de la excepción de las excepciones o las 43 excepciones del decreto 749, eviten salir a la calle en caso de que no sea estrictamente necesario. El gobierno nacional, como ustedes bien conocen, hace referencia a abastecimiento, citas médicas o todo lo que tiene que ver o concerniente con el tema de salud. Entonces, en este parámetro, pues obviamente el gobierno nacional da esta gabela, por decirlo en términos coloquiales, para quienes puedan salir. También hay que tener clarísimo quienes viven con personas vulnerables o propensas a patologías del COVID, teniendo en cuenta que quien se expone en la calle, pues obviamente tiene una alta capacidad o potencialidad de contagiar a esta persona que tiene preexistencias y es altamente vulnerable. En ese sentido, la resolución 0666 también hace alusión a que cada colaborador durante su jornada laboral debe utilizar un tapabocas o protector respiratorio completamente diferente al utilizado en el transporte público. Ese de tapabocas que usted usa para actividades cotidianas no laborales o para transporte público, pues obviamente viene siendo una responsabilidad de adquirirlo de cada persona. Ya en temas laborales pues tiene ya digamos otra connotación y será usado solamente para aspectos netamente laborales o contractuales. En caso de tener que salir a la calle por diferentes motivos, también la resolución hace referencia a evitar aglomeraciones, evitar aforo de personas, siempre conservar el distanciamiento social y cumplir a cabalidad con la etiqueta para estornudar o toser. Importante, cuando una persona vaya a estornudar o a toser, no se puede retirar el tapabocas, debe hacerlo con el tapabocas puesto y obviamente doblando el codo y tosiendo sobre la parte interna de este. Cuando nosotros tengamos la necesidad ya de visitar nuestras instalaciones o establecimientos de comercio, es importante que entre los protocolos quede establecida la prohibición de ingresar al establecimiento con la misma ropa con la cual nos transportamos o nos trasladamos desde la residencia al lugar de trabajo. Recuerden que el SARS tipo 2 o el coronavirus tiene una gran afinidad por superficies porosas y las superficies porosas son las denominadas como la ropa. Entonces, si vamos en transporte público y no tenemos o no conservamos las distancias mínimas de 2 metros y hay contacto con otras personas que tal vez tengan contagio, la posibilidad de adquirirlo es más o menos de un 95 al 98%. Siempre y cuando nosotros tengamos presente que el coronavirus, digamos, incuba siempre y cuando haya contacto con las mucosas, es decir, con los ojos, con la nariz y con la boca. Entonces muchas veces llevamos una ropa puesta para el transporte, tenemos contacto con personas, llegamos a la empresa, nos pican los ojos y lo que hacemos es rascarnos con el hombro o con el antebrazo. Entonces ahí ya tenemos un contagio seguro. Ya cuando nosotros ingresamos al establecimiento de comercio o a la locación comercial, ya hay unas medidas de bioseguridad sujetas al tema de desinfección netamente importante. Entonces cuando yo voy a ingresar, repito, es importante tener en cuenta que la idea y el deber ser es que quien lleve ropa con la cual se ha trasladado o se ha transportado no ingrese con estas mismas prendas de vestir al local comercial. Si el local comercial tiene la imposibilidad de asignar un sitio para que cada colaborador llegue y se cambie, lo que se recomienda es que quienes lleven el uniforme puesto usen una chaqueta o un buzo por encima, el cual debe ser retirado y envuelto en una bolsa plástica una vez se llegue a la empresa y sea sellado en la bolsa y guardado en un sitio completamente aparte de las demás pertenencias. Cuando ingresamos a la empresa, podemos utilizar varios mecanismos de desinfección. Tenemos los tapetes de desinfección, tenemos los mecanismos de aspersión o en su defecto las bombas o los atomizadores para hacer desinfección de suela de zapato, de ropa en general,
de bolsos, maletas o herramientas o elementos de trabajo que van a ingresar al establecimiento de comercio. Como bien ustedes han escuchado, conocen, no hay un concepto favorable para el uso de cabinas desinfectantes. Esto teniendo en cuenta la alta posibilidad de generar irritación o lesiones a nivel ocular o de vías respiratorias. Una vez ingresemos al establecimiento de comercio, es supremamente importante desinfectar como mínimo 2 veces al día superficies en las que cada colaborador tenga contacto. Es decir, una desinfección que se debe llevar a cabo en barandas, en mesas de trabajo, en perillas de puertas, en máquinas registradoras, ¿sí? En tomacorrientes o en switches. Todos estos tipos de elementos que tienen contacto permanente con personas deben ser desinfectados mínimo 2 veces al día. Algo importante, la resolución solamente recomienda el uso de guantes para personas que lleven a cabo actividades de limpieza y desinfección. No es recomendable el uso de guantes de látex tradicional, teniendo en cuenta de que este tipo de elementos son unos reservorios potenciales para el virus. Por eso la recomendación siempre ha sido del lavado permanente de manos. No se recomienda mucho el hipoclorito de sodio. Más bien los lineamientos del ministerio hacen referencia a alcohol con agua en concentraciones de un 60% de alcohol y un 40% de agua, ¿sí? Lo cual pueden reenvasar en un atomizador, pero que siempre este atomizador cuente con el rótulo que logre identificar ese producto químico y la hoja de seguridad que determine los peligros de este producto. En caso de tener que hacer uso de herramientas o equipos de trabajo, hay que tener en cuenta que estos también deben ser desinfectados. En caso de que los insumos, herramientas o elementos o equipos de trabajo sean de uso grupal, la desinfección debe hacerse cada vez que tiene contacto con una persona diferente. Por ende, la recomendación es que los esferos o elementos o herramientas de trabajo sean de uso personal y no sean transferibles. En cuanto a las medidas de desinfección de los establecimientos de comercio, puntos de distribución o locales comerciales, las áreas comunes deben ser objeto de desinfección mínimo, como les dije hace un momento, 2 veces al día. Teniendo en cuenta de que una vez aperturado el local comercial, pues obviamente es objeto de presencia de material particulado, polvo u otro tipo de elementos. Si van a sacudir o si van a limpiar o desinfectar, siempre hagan la limpieza de los puestos con paños húmedos desechables. No lo hagan con paños o con toallas secas porque van a generar que el material particulado se esparza por el área o el local comercial. Siempre también tratar de lavar las superficies de trabajo con agua y jabón, en su defecto con alcohol y agua. Procurar que el establecimiento de comercio tenga una muy buena ventilación de carácter externa, es decir, que se pueda hacer apertura de ventanas, ventanales o puertas. Muchas veces se hace apertura en los locales comerciales y para prohibir el ingreso de personas se colocan cintas de precaución o se deja algún tipo de distintivo señalística que evite el ingreso de personas. Lo importante aquí es que el área de trabajo permanezca o tenga una muy buena ventilación. Lavar y desinfectar de forma regular pisos, paredes y ventanas. Generalmente lo que se recomienda es que las paredes, pisos y ventanas se desinfecten siquiera 2 veces o 3 veces por semana. Es importante que también tengan en cuenta evitar el acúmulo o almacenamiento de cajas o plásticos o elementos que no son de utilidad o que no están siendo usados, que obviamente sean desechados, porque también el virus tiene una gran afinidad por este tipo de superficies. En caso de consumo de bebidas al interior de los locales comerciales, evitar hacerlo en vajillas o en recipientes de vidrio o de plástico. Preferiblemente se hagan vasos desechables, este sea utilizado y sea desechado. También se evite mucho el uso de dispensadores para evitar el contacto de las manos para con estos, y más bien se recomienda para quienes se hidratan permanentemente traer consigo
un recipiente propio con su respectivo líquido, si es del caso. En cuanto al uso de los baños, hay un punto importante. Tener dentro del baño de cada local comercial disposición de jabón líquido. Ojalá que sea con dispensador de pedal para evitar el contacto de este con las manos. Deben también de contar con suficientes toallas desechables, toallas de papel, no toallas en algodón. Canecas de pedal en bolsa negra para, obviamente, disponer de los residuos que puedan ser objeto de lavado de manos. Algo muy importante, cuando los lavamanos destinados para esta labor no cuenten con pedal, una vez se laven las manos, la perilla debe ser cerrada con la toalla con la cual se secan, no nuevamente con la mano después de haberla lavado. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso es muy importante que conozcan los lineamientos de la OMS o del Ministerio de Salud referente a los 11 pasos que se han establecido para el lavado de manos mínimo 3 veces al día. Cada que se llegue al establecimiento local comercial, desinfectar el baño y volver a repetir esta acción una vez todos abandonen el sitio de trabajo. La resolución también hace referencia a que cada local comercial, dentro de la resolución 0666, que es la generalidad, se deben de tener dispositivos de exposición final. Hago referencia a canecas rotuladas. ¿Qué son rotuladas? Entonces, hay una caneca de pedal con bolsa negra para depositar los guantes si es que los tienen. Una caneca con pedal con bolsa negra para depositar los tapabocas desechables. Quiero hacer mención a algo que he tenido conocimiento y he estudiado un poco más a fondo porque son preguntas recurrentes. El uso de los elementos de protección personal, principalmente el uso de tapabocas. Todos los tapabocas son válidos, todos los tapabocas son acordes. Solamente que hay unos tipos de tapabocas que cumplen con algunos requerimientos. Por ejemplo, el tapabocas o protección respiratoria tipo N95, que es la gráfica superior izquierda, que vienen inclusive con válvula de exhalación, es recomendada en primera medida para el personal de salud. No es tan recomendada para personas de a pie como nosotros. Para eso se pueden utilizar o las mascarillas tipo quirúrgicas o en su defecto los tapabocas lavables. Hay un punto importante con los tapabocas lavables. Los tapabocas lavables, como ustedes bien saben, pues son fabricados desde el punto de vista textil o desde la industria textilera. Lo que tienen que verificar es que estos tapabocas cumplan mínimamente con los estándares o lineamientos que el mismo ministerio determina. El tapabocas lavable obviamente tiene mayor durabilidad. Hay tapabocas que duran entre 50 y 60 lavadas, es decir, que duran 60 días prácticamente. Pero también tengan presente que hay instituciones prestadoras de salud pues, o en su defecto entidades hospitalarias donde les prohíben el ingreso con este tipo de tapabocas. Entonces, para quienes tienen la capacidad de comprar un N95 o en su defecto hacer un buen uso del tapabocas lavable o mascarilla, pues obviamente todos son recomendables y ajustables. Ningún tapabocas N95 o ningún tapabocas tipo mascarilla quirúrgica tiene una durabilidad específica o de ciclo vital en sus fichas técnicas. Eso depende del uso que se le dé al momento que cada persona lo porte. Es decir, el tapabocas bajo ninguna circunstancia debe ser tomado desde la parte externa, ni mucho menos interna. Debe ser siempre tomada desde los cauchos o resortes. Segundo, si se van a tocar el tapabocas en la parte interna o externa, deben hacerlo con las manos lavadas o con las manos bien impregnadas de alcohol o gel antibacterial. Y tercero, cuando se quiten los tapabocas, ya sea porque van a colocarse tapabocas de transporte, o ya sea porque a nivel o interior del establecimiento de comercio durante la jornada laboral o no laboral van a consumir alimentos, estos tienen como recomendación, ser depositados o resguardados en bolsas resellables. Se prohíbe rotundamente que cojan el tapabocas y lo doblen y lo metan en bolsillos, lo metan en carteras, lo metan en bolsos.
o en su defecto lo dejen sobre superficies de trabajo. Esto es completamente prohibido porque inmediatamente generan contaminación cruzada del producto y tendrían que prescindir de esto. Recuerden que los tapabocas son de carácter personal e intransferible, es de carácter individual. Los elementos no se prestan, no se comparten. Y en cuanto al uso de guantes, obviamente es recomendable para personas que lleven a cabo labores de limpieza y desinfección. En caso de que cualquier persona quiera utilizarlo, pues no hay inconveniente, simple y llanamente tienen que tener presente que los guantes son reservorios potenciales de cargas virales. Siempre tocarlos o manipularlos con las manos untadas de alcohol o completamente lavadas, garantizar que cuando los laven o los limpien sean expuestos a la sombra, no al sol directo, ¿sí? Para que se puedan secar. La ropa que ustedes se retiran una vez salen del trabajo, llegan a su casa, deben evitar ingresar a su unidad de residencia con la ropa puesta. Por lo menos muchas personas lo que hacen es, por ejemplo, les voy a contar lo siguiente: empresas que no tienen la posibilidad de establecer entre el protocolo sitios o lugares de cambio o de almacenamiento de la misma. Entonces, tienen su ropa de trabajo, por debajo de la ropa de trabajo tienen pantalonetas los hombres y camisetas, o lo que llaman también camiseras o esqueletos, las mujeres licras y también camisetas adheridas. Encima va su ropa de trabajo. Una vez llegan a su casa, se quitan la ropa de trabajo, lo colocan en una bolsa, la colocan en el lavadero aparte de la ropa normal y la lavan con agua caliente. ¿En qué calidad o en su defecto la característica del agua caliente? La norma hace referencia a 60 centígrados, es muy difícil saberlo a no ser de que tomemos la temperatura. En términos coloquiales, pues el agua caliente para lavar la ropa es que sea tolerable, es decir, un poquito más que el agua tibia. Entonces, bajo estas premisas y lavado aparte, se hace la desinfección de estas prendas. En cuanto a las mujeres, evitar maquillarse, evitar llevar accesorios como aretes u otro tipo de elementos que inciten o motiven tocarse la cara de manera permanente. En los hombres se recomienda no mucho el uso de la barba por ese mismo sistema, evitar que las manos que no fueron lavadas, no fueron desinfectadas, se evite o no se lleguen a las mucosas, porque como ustedes bien conocen, estos son los principales mecanismos o medios de transmisión. Referente al uso de los elementos de protección personal, como ustedes bien conocen, el Gobierno Nacional ha emitido recomendaciones puntuales de que no se puede salir a la calle sin tapabocas. Eso es lo más elemental y esencial. Lo segundo, como ustedes bien conocen, conservar distancias mínimo de 2 metros, aunque aquí en la diapositiva hablamos de 1 metro, es mucho más recomendable el uso de los 2 metros. Y segundo, dentro de las instalaciones o establecimientos de comercio o en los puntos de distribución, si contamos con puestos de trabajo de carácter administrativo, lo pueden acomodar en zigzag uno con otro o separarlos de tal manera que conserven los 2 metros de distancia entre uno y otro. No quiere decir que 1 metro de distancia no tenga validez o en su defecto no sea reconocido como medida preventiva. Lo que pasa es que entre más lejos, pues mucho más efectivo va a ser el control. Y determinar o solicitar los cambios de los elementos de protección una vez hayan sido deteriorados o en su defecto se justifique su cambio. Algo muy importante, los puntos de distribución como eslabón importante de la cadena de productividad y de disposición final al cliente son sujetos o garantes en el sentido de que son quienes recepcionan y distribuyen el producto que finalmente el cliente ha adquirido. Este punto es muy importante para que presten mucha atención en el sentido de que cuando cuando la empresa
de mensajería o quien haga sus veces, lleve a cada punto de distribución, establecimiento local comercial, el producto para ser entregado al cliente final. Tienen que tener presente que esta persona cuando ingrese se le debe tomar también la temperatura. Evitar que entre al local comercial sin conocer realmente qué sintomatología presenta. Segundo, establecer cuáles son las jornadas o horas en las cuales se podrá hacer recepción del producto y recepción de los mismos responsables de la entrega para evitar aglomeraciones de varias empresas que se encarguen de llevarlo hasta el punto de distribución. Siempre que llegue el proveedor o llegue la persona encargada de la empresa de encomienda o como lo queramos denominar, quien recepciona el producto también tendrá que tener uso de su elemento de protección y conservar en lo que más se pueda un distanciamiento seguro. Una vez se le haya tomado la temperatura a la persona que tiene a cargo la entrega del producto, el elemento, materia prima o producto terminado, podrá ingresar una vez se le haya tomado la temperatura, como les mencioné inicialmente, y en caso de que nosotros tengamos material para entrega en los próximos días, destinar un área que la norma llama área sucia. En esa área sucia va a reposar todo lo que llegue, obviamente. Una vez reposado en esta área debe ser desinfectada o debe ser rociada con agua y alcohol. No se recomiendan otro tipo de químicos porque pueden afectar la calidad del producto o deteriorar el producto. Entonces se recomienda agua con alcohol. Recuerden, 60% de alcohol, 40% de agua. Una vez se defina el sitio en el cual puede reposar la mercancía, también garanticemos una muy buena ventilación al interior del establecimiento. El virus tiene, digamos, una ventana de vida de 24 a 72 horas. Es decir, que si llega un producto que llegue al punto de distribución, no fue desinfectado o fue desinfectado pero no en su totalidad, el virus tendrá una durabilidad allí de 72 horas para obviamente quedar completamente eliminado. Siempre tiene que ser relevante el lavado de manos mínimo cada 3 horas durante el día. Mucho más o máxime cuando tengan contacto con personas o en su defecto cuando sean quienes recepcionen el producto o lo hayan manipulado. Eviten compartir los lapiceros o esferos con el personal que distribuye o con el personal que llegue al establecimiento de comercio. La idea es que cada persona cuente con sus elementos o insumos de trabajo. En caso de tener que compartirlo, pues no se puede escatimar en el proceso de limpieza y desinfección. Vamos a establecer los parámetros que se tienen que tener en cuenta una vez el gobierno nacional determine, bajo resolución, que los establecimientos de comercio y puntos de venta pueden abrir al público sin problema. ¿Sí? Yo quiero ser reiterativo en algo. Recuerden que el decreto 749 ha dado potestades a los alcaldes para que sean ellos quienes determinen quiénes y cómo pueden hacer reapertura. Por ejemplo, en la ciudad de Pereira, en la ciudad de Manizales, o principalmente lo que comprende Eje Cafetero, los alcaldes han establecido la reapertura del comercio, inclusive 24 horas, con el protocolo inscrito en la Secretaría de Salud de cada alcaldía. Obviamente, como les dije al principio, esto depende de cada autoridad local. Una vez el punto de venta tenga apertura de carácter parcial, hablo de parcial porque no creo que nos dejen ingresar un sinnúmero de personas, sino máximo 2, dependiendo de las características de cada local, es evitar a como dé lugar la recepción de facturas en carácter físico. Fomentar mucho todo lo que tiene que ver con medios electrónicos o digitales. En caso de tener que hacer la recepción de facturas o documentos, ojalá lleguen en sobre para desinfectar. Y en caso de que llegue en
En caso de que llegue algún tipo de factura o documento en papel, sin ningún tipo de protección, llámese bolsa o sobre, pues se recibe e inmediatamente se procede con el lavado de manos. Siempre que se permita el ingreso de personas, clientes o visitantes al punto de venta, siempre el vendedor o quien esté dentro del establecimiento de comercio conserve la distancia mínimo de 2 metros para con la persona que llega como visitante o que llega como cliente. Cuando esa persona ingresa, pues obviamente la desinfección de la suela de los zapatos y los elementos que traiga consigo deben ser rociados antes del ingreso. Las áreas de recepción o las áreas que tengan contacto con personas ajenas al punto de venta o al personal que allí labore, debe ser desinfectada mínimo 3 veces al día. Hablo de que cuando tengan contacto ya con terceros al interior de cada local, mínimo 3 veces al día. Hablo de mesones de recepción, hablo, por ejemplo, de una sala de venta, o hablo, por ejemplo, de algo puntual como un datáfono. Si lo utilizan, la desinfección debe ser recurrente. Que tengamos nosotros o hayamos fomentado el pago a través de medios electrónicos como tarjetas de crédito, es evitar al máximo que sean ustedes como punto de caja o recepción quienes manipulen la tarjeta del cliente, que sea el cliente quien la introduzca y manipule el datáfono, ¿sí? Y en caso de que haya sido manipulado por terceros o inclusive por ustedes mismos, la desinfección debe ser de carácter permanente. Importante también que puedan forrar los datáfonos en vinipel o en papel conocido como Cristaflex. Esto para que tenga una muy buena desinfección y lo puedan remover de manera permanente. Al interior de cada establecimiento de comercio punto de venta tiene que tener presente que se debe de contar con dispensadores de gel antibacterial. Estos geles antibacteriales a través de dispensador se recomienda que sean a través de mecanismo de pedal. No se recomienda la manipulación manual de los mismos. Es importante empezar a adoptar estas medidas. Siempre que se haga la limpieza, una vez rociado cualquier elemento o herramienta de trabajo, es importante tener muy en cuenta de que el uso de las toallas o paños desechables debe ser permanente. ¿Sí? No disponer nada de toallas en algodón o en cualquier otro tipo de material que no se pueda desechar. Todo lo que llegue al punto de venta, desde un paquete, desde un sobre, desde un producto terminado para entrega, desde un rollo, desde cualquier tipo de elemento que venga debidamente empacado, debe ser desinfectado una vez llegue por todos sus lados, es decir, garantizar una desinfección o esparción del producto en un 100%. También el protocolo dentro del marco normativo recomienda que cada establecimiento, cada entidad, cada empresa, cualquier locación, de las medidas locativas de la resolución, hace alusión a tener divulgados gráficamente o a través de infografía lo que es el uso correcto del tapabocas, el uso correcto del lavado de manos. Importantísimo también que cada locación o punto de venta esté señalizado en piso. Señalización que está sujeta a que las personas que visitan o los clientes potenciales pues conozcan cuáles van a ser los sitios en los cuales se puede parar como turno o en su defecto para que ellos identifiquen cuáles son los distanciamientos que deben de conservar de una persona con respecto a la otra. En caso de que haya un contagio, llámese de una persona directa al punto de venta, pues en su defecto este sea adquirido por un tercero y ustedes se enteren cuál fue la fuente que generó el contagio, deben hacer no solamente el seguimiento diario, sino también que deben informar a las líneas COVID para poder cerrar o cercar
el cerco epidemiológico. Algo importante, la resolución 0666 hace referencia a lo que ellos llaman plan de contingencia. El plan de contingencia es cuando le dicen al empleador o al comerciante qué deben hacer cuando dentro de sus instalaciones un colaborador directo o indirecto o un tercero, llámese cliente o visitante, resulte con los síntomas asociados al COVID-19. Lo primero que la norma dice es que hay que disponer de un sitio que se llama sitio de aislamiento COVID o sitio para atención del COVID, que es internamente en el establecimiento. Entonces, por ejemplo, la persona le ha manifestado de que se siente mal, de que tiene dolor corporal, de que no se siente bien, o en su defecto cuando le han tomado la temperatura de manera previa o al instante determinen que está por encima de los 37.5, pues son signos de alarma. Inmediatamente ustedes sospechen de que hay una persona positiva o con contagio dentro del establecimiento de comercio. Como les dije inicialmente, deben comunicarse a la línea celular 192, pues su efecto a la 018.000 nacional o a las que han dispuesto cada una de las localidades o alcaldías a nivel nacional. Ellos lo que van a hacer es orientar a la persona y al empleador o al comerciante en cuáles son los conductos a seguir para que esta persona sea atendida, ya sea para que se vaya a un centro asistencial, ya sea para que envíen una ambulancia medicalizada y se los lleven en camilla encapsulada, o ya sea para que se vaya a cumplir con cuarentena y espere a los días para que vayan a su casa y le apliquen la prueba. ¿Cierto? Se evita al máximo de que sea esta persona trasladada en los vehículos propios de la empresa. Si ya no hay solución de las líneas, en caso de que no contesten, porque en Colombia estamos, pero no creo que pase, ya he hecho algunos ensayos y han contestado. Entonces, en caso de que tengamos un contagio y lo pueden trasladar en taxi, pues también puede ser de utilidad, siempre y cuando obviamente el taxista cumpla con los protocolos a nivel interno, porque pues ya serían 2 contagiados en caso de que este sea positivo. En caso de ser positivo, una persona con COVID-19, que es la enfermedad como tal, deberá cumplir con la cuarentena de 14 días, le harán a los 8 días de la patología o a los 8 días de la primera prueba una segunda prueba de seguimiento. Y en caso de los sospechosos que hayan compartido o estado cercano a esta persona, pues también tendrán que aislarse, cumplir la cuarentena, aplicarse la prueba. En caso de que una persona que haya sido sospechosa de contagio y la prueba salga negativa, de igual manera tiene que cumplir con la cuarentena. ¿Por qué? Porque puede ser que a una persona que haya tenido contagio y sea sospechosa de le apliquen la prueba el día de ayer, le salió negativa ayer, pero pasado mañana ya presenta los síntomas de COVID. Es decir, que estas personas sospechosas que en una primera medida o instancia les sale la prueba negativa, deberán de cumplir con la cuarentena y se les aplicará una segunda prueba reconfirmatoria. En un segundo momento ya estaríamos nosotros volcados a cómo haríamos nosotros entonces el transporte y entrega del producto. Digamos que cada punto de venta o algunos de los puntos de venta tienen tercerizado un sistema de acarreo, o en su defecto lo hacen a través de una empresa de encomienda, o en su defecto lo hacen con vehículos propios. Aquí hay que tener algo importante en cuenta. En caso de que sea tercerizado, digamos lo que usted subcontrate a una persona que tenga un vehículo de carga, no vamos a hablar de empresas de encomienda, estas empresas de encomienda cuentan con sus propios protocolos y también saben cómo actuar o intervenir en este tipo de casos. Digamos, los conductores siempre deben de velar por un buen lavado de manos, no solamente antes, sino después de operar el vehículo, desinfectar todo lo que al interior manipule, llámese timón, palanca de cambios, radio, retrovisores, manijas de las puertas, cinturón de seguridad. Todo esto debe ser de carácter permanente, ¿sí? La idea es que cada vehículo esté ocupado solamente por el conductor. Pueden haber momentos en que eso va a ser difícil o imposible, es decir, de que no sea posible o factible de que esta entrega sea
solamente con el conductor, sino que tiene que ir con otra persona a bordo, pues obviamente garantizar de que ambas personas estén completamente sanas al momento de compartir el mismo vehículo. Si es posible disponer de las distancias mínimas, en este caso de 1 metro máximo sería, o en su defecto, si no es factible, pues irían acompañados, pero haciendo uso del mecanismo de protección respiratoria o uso de tapabocas. Siempre también aplicándose permanentemente gel antibacterial o en su defecto solución en alcohol. El vehículo, una vez cumpla con el cometido, pues la idea es que sea desinfectado como mínimo 2 veces al día. Entre más veces de desinfección tenga, mucho mejor. Hay que tener en cuenta que el coronavirus, el COVID, la enfermedad, el coronavirus o el SARS tipo 2 no se impregna en el piso, no se impregna en el pavimento, él no tiene afinidad por estas superficies. Entonces el tema de la desinfección del vehículo está más sujeta en las partes externas que tengan contacto con personas, que se recuesten en ello, que manipulen el carro, pero no está, digamos, sujeto a que el coronavirus pueda impregnarse en las llantas por debajo o en la parte interior por debajo del carro, no. En caso de que el conductor no tenga la necesidad de salir de su vehículo, pues va a permanecer al interior de este, ¿sí? Permanecerá internamente en el carro. Siempre y cuando tenga que salir porque tiene que dar soporte para la entrega o cualquiera que sea la razón, pues obviamente usará los elementos de protección destinados para esto. Importante, no solamente en vehículos de carga, sino también en vehículos propios. Contar o garantizar una ventilación natural, es decir, a través de sus ventanas. No se recomienda el uso de aire acondicionado por la circulación de aire del exterior al interior. No es muy recomendable. Se garantiza sobre todo el uso de mecanismos naturales o de ventilación natural. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Sí, señor Alexis, nos preguntan que por ley el tapaboca a los empleados si es recomendable o si lo deben de cambiar diariamente, o cuánto es lo recomendable para darles un nuevo tapabocas a los empleados. Bueno, referente a los tapabocas, como les dije hace un rato, las fichas técnicas que los sustentan en cuanto a su fabricación y normas con las que cumplen, no hace alusión a los ciclos vitales de estos. No dice durabilidad 5 días, durabilidad 8 días. No, voy a hacer mención de lo siguiente y lo voy a discriminar en diferentes escenarios. Voy a regresar a esta diapositiva para que ustedes puedan apreciar la gráfica. Todos están viendo en la diapositiva que se dice elementos de protección personal. ¿Me pueden indicar? Sí, señor. Bueno, ustedes en la parte superior izquierda ven un tapabocas blanco que es el tapabocas o máscara tipo N95. Estos tapabocas vienen con 3 a 5 capas internas. Estos tapabocas tienen una durabilidad promedio, no dice la ficha, pero en la experiencia, de 5 a 7 días. ¿De qué depende su durabilidad? El manejo que la persona le dé. Es decir, usted puede tener este tapabocas que en el mercado está aproximadamente en 15,000 o 21,000 pesos. Pues yo no sé si bajaron los precios, pero estaban por las nubes. Pero generalmente un tapabocas de esto vale 9,000 pesos, 10,000 pesos. Si usted toma un tapabocas de este tipo N95, que la protección es mucho mayor, y que a su vez tiene en la parte superior un dispositivo en lámina que permite ajustarlo al tabique nasal, usted lo compra hoy, se lo pone hoy y en el término de 2 horas lo manipula con las manos sucias, ya no sirve, ya está contaminado. Porque estos tapabocas, si usted los impregna de alcohol o los lava, se dañan, porque no son para lavar, son de carácter desechable. Obviamente el uso que usted le da al tapabocas es completamente lo que nos va a llevar a nosotros a la durabilidad del mismo. Segundo, si la mascarilla quirúrgica, la que conocemos todos, durabilidad tampoco tiene dentro de su ficha técnica un tiempo establecido, también depende del uso que se le dé. ¿Cuándo se debe cambiar un tapabocas? Cuando se rompe, cuando está muy sucio y amerita el cambio, o
cuando se le revienten los resortes o cauchos que van o los sujetores a las orejas o a cabeza y cuello. En el tapabocas lavable, reitero, los tapabocas lavables que cumplen con los lineamientos del ministerio, según su fabricante, tienen durabilidad de 50 a 60 días. Tienen que seguir las recomendaciones que el fabricante determina para el lavado de los mismos. No se le puede aplicar cloro, ¿cierto? Si usted un tapaboca lavable sigue las recomendaciones que el mismo fabricante da en su ficha técnica, pues le va a durar lo que dice, 50 a 60 días. Pero hay que tener en cuenta que el tapabocas lavable, repito, en algunos centros hospitalarios o entidades de salud no le permiten el ingreso con esto. ¿Qué otra pregunta tenemos? Perfecto, muchas gracias. En el momento no hay más preguntas. Los invitamos pues a todos si de pronto tienen alguna duda o si pues don Oscar de pronto tiene alguna intervención que vaya a hacer. Cuando nosotros tomamos la temperatura a nuestro personal propio o en su defecto a quien ingresa, es muy importante hacer un seguimiento de o sea, un seguimiento en cuanto a un registro, que se registre la persona que ingresa y se le registren los grados de temperatura que presenta al momento de entrar o ingresar a la empresa o al punto de venta. Ya, digamos, son puntos de venta donde el ingreso es permanente o tienen muchos colaboradores, pues se recomienda también de que se haga el registro, en algunos casos, de solamente las personas que presenten, digamos, sintomatología asociada a un cuadro febril por encima de 37.5, tema que no es muy habitual. ¿Por qué? Porque se fomenta a través de la norma y de los lineamientos que una persona que cuando esté en su casa se sienta o padezca síntomas asociados al COVID, llame a su jefe inmediato, se vaya para su EPS y evite a como dé lugar ir a la empresa. Quiero volver un poquito a lo que les habló ahorita la persona contagiada. En caso de que tengamos un colaborador contagiado, la norma exige al patrono o a la empresa responsable de que haga seguimiento de carácter diario. El seguimiento debe ser a través de medios tecnológicos como correo electrónico, tales como llamadas telefónicas que puedan dejar registro o evidencia, o mensajes de WhatsApp que también dejen pantallazos para mostrar gestión. Este punto es importante también y es resaltar de que se les pide a todos ustedes de que fomenten la descarga de la aplicación Corona App. Esta aplicación no solamente es para personas que padezcan los síntomas del COVID, es para personas que tengan, digamos, la costumbre de reportarse diariamente las condiciones de salud en las que se encuentren, para, digamos, estadísticamente el gobierno nacional llevar un registro de las mismas. En caso de que usted tenga consigo en su teléfono personal o corporativo la aplicación Corona App completamente descargada y presente los síntomas asociados al mismo, inmediatamente se van a poner en contacto con usted y van a hacer todo el proceso, ya sea de traslado de su residencia o trabajo a un centro asistencial, o en su defecto le darán las indicaciones para iniciar un proceso de cuarentena y las tomas respectivas de las pruebas. Perfecto, Alexis, Bueno, muchas gracias. Quedó muy claro pues el tema. Les vamos a dar una información a los clientes. Muchas gracias siempre pues por su apoyo que nos ha brindado a través de su experiencia y los invitamos a todos a que empecemos a implementar estos protocolos que en muchas ciudades ya se restablecieron los comercios de muchos sectores. bueno, otra cosa. Jason, dale Alexis, termina tú, tranquilo. Bueno, otra cosa antes de terminar, tienen que tener presente que el protocolo de bioseguridad, una vez lo estructuren, debe dar cumplimiento a todo lo que allí dice. Ustedes en los protocolos por punto de venta mencionan de que van a tomar temperatura con termómetro infrarrojo, deben hacerlo con termómetro infrarrojo.
y ustedes van a decir que van a llevar un registro, una planilla de control febril, la deben de tener. Tengan presente también que este protocolo hace parte integral del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y lo más recomendable es que este protocolo se elabore o se los estructure un profesional en seguridad en el trabajo con licencia vigente que les dé el respaldo una vez sea culminado, socializado e implementado. Ya, doctor Oscar López, ya usted tiene la vocería, yo no tengo más que intervenir y veo que todo está completamente claro. Dale, Alexis, muchas gracias. Dale, Amandita. No, a todos, muchas gracias. Alexis, gracias por la ayuda. A nuestros clientes y a los colaboradores. Creo que este era un espacio adicional y complementario al que habíamos hablado la vez pasada, hace como 2 o 3 semanas. Según el último decreto presidencial, pues el comercio al por mayor, al por menor, pues ya hace parte de las excepciones. Obviamente que, como decía Alexis, cada ciudad va a poner las condiciones para esa apertura. Entonces ya tenemos claridad que en Bogotá y en Cali y en Cartagena hay ciertas restricciones para eso. Y hay otras ciudades donde la invitación es que cada uno localmente revisen cuáles son esas exigencias que tienen y para que ya puedan ejercer mucho mejor sus cosas. El tema de los protocolos es muy importante. No solo ponerlos por escrito y presentarlos, sino aplicarlos como a confianza del cliente final que llegue, como tranquilidad a los mismos empleados y a ustedes mismos. Esa es como la experiencia que tenemos nosotros en el mes y una semana que tenemos. Más que un requisito para cumplirle al gobierno, que es importante, es que la gente que interactúa con Panorama en la fábrica, los mismos empleados, estén tranquilos, porque pues no hay nada mejor que nosotros todos estemos tranquilos y que todas las personas estén realmente digamos que la gente esté tranquila trabajando. Entonces los protocolos le dan cierta tranquilidad a los empleados y en caso de ustedes a los clientes, decir, venga, la gente se está tomando el tema en serio. Entonces la invitación con los protocolos no es nada del otro mundo, no es una cosa de ciencia, no es una cosa muy, muy difícil, son cosas muy básicas y muy sencillas. Lo importante ahí es tener los elementos de protección personal, tener claro cuáles son los procedimientos, qué deben hacer. Va a haber unos gastos adicionales que seguro les va a tocar a cada uno de ustedes implementar, que son los tapabocas, los geles, las decisiones. Es parte de la nueva forma que nos va a tocar trabajar. Y bueno, cuídense todos porque todavía el tema del virus en la calle está activo y nos tenemos que cuidar todos para trabajar. Doctor, discúlpeme, aquí hay 2 preguntas que hacen que me gustaría resolverles antes de retirarme. Dale, sí, señor. Hay una pregunta que dice que se debe llevar a obra cuando se va a instalar overoles, gorros, calcetines, tapabocas y qué más. Con lo que aquí mencionan en elementos de bioseguridad es más que suficiente. Lo que tienen que tener en cuenta es poder hacer llamadas previas a la visita a una unidad de residencia, conociendo si allí hay personas que tengan positivo COVID o que hayan estado fuera de la ciudad durante los últimos 15 días. En caso de eso ser positivo, abstenerse de visitar y reprogramar la visita si es del caso. ¿Y quién debe revisar? Sí. No, dale. Yo lo que el comentario que quería hacer es cuando hablan de obras, a mí creo que es una obra en construcción. Yo la recomendación ahí que hago también es confirmar con el constructor si tiene algún protocolo especial, ¿no? Que deban cumplir. Porque pues a veces las obras dicen, venga, usted tiene que llevar esto, y ellos en su protocolo especial no lo tienen. Yo creo que eso es válido previo a llamar y consultar, venga, ¿qué están exigiendo para los visitantes? En caso de que sea una obra en construcción y todavía no esté habitada. Es correcto. Y ya, por ejemplo, cuando se hace referencia a quién debe revisar y asesorar el protocolo en una empresa, las ARLs tienen dentro de su responsabilidad, según la resolución 0666 de 2020,
revisarles, asesorarles y acompañarles en el protocolo. Pero la única que puede darle las autorizaciones para aperturas son las alcaldías de cada localidad. Y eso es muy importante dejarlo claro porque hay ciertas alcaldías, hay muchas alcaldías o municipios que han dicho, venga, hasta que yo no lo vaya y lo revise, no puedo abrir, que revise la aplicación de los protocolos. Hay otras que han dicho, venga, mándeme los protocolos, vaya, abra y yo en algún momento lo visito para ver que lo que usted está haciendo está acorde con los protocolos. Ustedes tienen que revisar en cada ciudad cuál es la forma, por decir algo, lo que yo sé personalmente, y Alexis me corroborará, es que la gran mayoría son, venga, mande los protocolos y yo como alcaldía o como Secretaría de Salud lo voy a ir a visitar y cuando lo visite vamos a ver si estos protocolos están bien o no y ahí empieza a abrir. Todavía no es que mañana usted pueda abrir porque tenga los protocolos, depende de caso a caso, esto es casi municipio a municipio. Nosotros aquí en Dos Quebradas, nosotros pudimos mandar y a nosotros para abrir la fábrica nos dijeron mándenlos y nosotros lo vamos a visitar. Nosotros lo enviamos el lunes, arrancamos a trabajar el martes y el martes a mediodía nos visitaron, nos dijeron están bien. Pero ahí aquí en Dos Quebradas era envíen los protocolos, vayan trabajando, que después yo lo visito. Pero eso no es la generalidad, la gran generalidad es al revés. Bien los protocolos, lo visitamos y cuando lo aprobemos, usted abre o trabaja. Son dos diferencias muy grandes que hay que tener claro. Exacto. Listo, para terminar, pues como le hemos dicho, seguimos abriendo estos espacios. La idea es que dos veces por semana podamos tener varios temas, ojalá que se puedan seguir conectando. El horario ya está establecido, de 4 a 6. La invitación el jueves es muy especial, es una herramienta que estamos desarrollando hace varios meses, es una herramienta desarrollada por Panorama para ustedes. Es una herramienta virtual, digital, que me gustaría que nos acompañaran en la presentación de esa herramienta y ojalá que puedan estar la mayoría de ustedes y que estén compañeros de ustedes del trabajo, porque es una herramienta que les va a servir no solo al distribuidor, sino a sus vendedores y a mucha gente. Entonces, como ya cada vez se está volviendo tan virtual todo, esto es una nueva herramienta para que ustedes puedan tener mucho mejor acceso y desde sus celulares y tablets puedan tener esta información y puedan tener mucho más acceso a la compañía. Creo que Amanda va a mostrarles otra vez algo que desarrollamos para ustedes y bueno, si tienen alguna pregunta o alguna duda adicional, adelante, si no, muchas gracias. Creo que Amanda va a presentarles otra vez el catálogo virtual que ya tenemos y de nuevo muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, yo me despido, gracias a ustedes por la muchas invitación. gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, Alex. No, gracias. Gracias, Alexis, muchas gracias por todo. Con mucho Gracias, gusto. Alexis. Muchas Con gracias. gusto. Hasta luego, con gusto. Dale, Amatito. La puerta del nada. ¿Aló? No, la puerta de Isabela. La mesa de la gaveta. Oye, yo necesito los fondos de esa gaveta para poder tapizar la gaveta. Fórrame eso, Jason, Amanda, ¿están conectados? Sí, señor. Bueno, queremos darle a conocer nuevamente, como lo dijimos en un principio, una nueva herramienta digital que tenemos para que ustedes aprovechen al máximo. Ya tenemos nuestro catálogo virtual Blackout Screen Jacquard. Ustedes en el botón del cotizador en catálogos virtuales van a poder encontrar gran variedad de nuestras telas para que ustedes visualicen los colores, tengan pues una herramienta para que no lo tengan que llevar siempre con ustedes, sino que los puedan compartir desde sus celulares, por correo, tenerlo muy a la mano, y es una herramienta que nos han estado pidiendo ya hace varios días. Estamos trabajando en más catálogos virtuales para que aprovechen, impulsen sus ventas.
y esperen pues hacerles las invitación de que sigan estando muy pendientes de nuestras comunicaciones para darle a conocer nuevos catálogos y nuevos productos que vamos a seguir lanzando. Muchas gracias a todos por participar en las capacitaciones. Por eso, ¿qué hago yo? Gracias. Saco, no te saco, te quedas, te vas, miras allá. Gracias, Jason. Muchas gracias a todos. Gracias, que estén muy bien.